Em, yo voy a hablar, mi libro es La isla del tesoro, escrito por Robert Louis Stevenson. La primera palabra que puede escribir muy bien a mi libro, en la parte que me tocó, es negocios. La parte empieza cuando el capitán Silver, el cual es el capitán malo, va a hacer negocios con el capitán Smollett, el cual es de la tripulación buena. Él le dice que ellos se van a rendir y les van a dejar en paz si llegan a un acuerdo. Ese acuerdo era que si les daban el tesoro a la tripulación mala y también los dejaban de matar, también los dejaban de matar, ellos cuando encontraran el tesoro iban a dejarlos en tierra segura o los dejarían en la isla con provisiones y municiones y todo lo que necesiten para vivir bien. Pero como no se llega a ningún acuerdo, Silver dice que en 1 hora van a atacar la casa. Segunda, ataque. Esta acción empieza cuando Silver y su tropa vienen a atacar por el lado norte de la casa. Ahí ellos se dan cuenta que ya vienen porque empiezan a dar disparos y empieza a venir una gran tropa de piratas. Pero entonces ellos también empiezan a defenderse. Todo iba bien hasta que los piratas alcanzaron a llegar a la casa de ellos porque como la tripulación del capitán Smollett eran muchos menos que la de Silver, llegaron más rápido, aún así hubieran matado a algunas personas. Entonces, como llegaron, ahí ellos derrumbaron muchas cosas y también hirieron a la tropa. Entonces, el doctor de ellos dice que todos salgan afuera a pelear. Ahí pues ocurre lo mismo, se empiezan a matar y a disparar. Finalmente, como ya estaban muy devastados todos, la tropa del capitán Smollett se van a su casa y finalmente ganan la batalla. Tercera, escape. Jim Hawkins, el protagonista de este libro, le viene un pensamiento como de envidia o celos hacia el doctor, porque él se imaginaba que mientras él limpiaba toda la sangre y los mugres y el mugre que dejaron en el ataque, él estaba caminando por el bosque con los aves y el viento en su cara. Entonces decide escaparse de ellos y se va al bote de un compañero que se llama Ben Gunn, que no aparece tanto en la historia. Entonces él sale en ese bote y se encuentra al bote de ellos que se lo raptó la tropa de Silver. Entonces ahí había, en el barco de él, había como una cuerda y entonces Jim se empezó a sujetar de ella, del barco de Silver. Pero como en la parte en la que ellos estaban del mar, el agua estaba moviéndose mucho, él tenía mucho miedo de que se fuera a derrumbar su bote porque era muy pequeño, era como una canoa. Entonces finalmente empieza a rezar y se duerme para que todo salga bien. Siguiente, charla. Al día siguiente, cuando Jim despierta, todo está tranquilo y ve al barco de él lejos, muy lejos. Entonces se decide ir a él. Y cuando llega al barco, se encuentra con Israel Hands, que es uno de la tropa de Silver. Entonces empiezan a hablar. Israel le dice que traiga vino y queso y comida para que se alimentara porque estaba muy débil y enfermo, porque habían tomado mucho ron y estaban muy como
borrachos de la noche pasada. Entonces Jim se lo trajo y empezaron a discutir. Entonces Israel le vuelve a pedir a Jim que baje abajo del barco a que le trajera más comida. Entonces él va. Pero entonces se escucha como un silbido, un chiflido como de una navaja o espada que pasa cerca de su cabeza y se da cuenta que Israel lo empieza a atacar para deshacerse de él. Entonces empiezan ahí a pelearse y a tratar de matarse, pero finalmente Jim Hawkins lo termina matando porque Israel se golpea con el mástil del barco. Siguiente, campamento enemigo. Cuando ya oscurece, Jim va al bosque y entonces llega a la casa de sus amigos, pero lo que no se da cuenta es que los piratas habían tomado la casa y los otros se habían ido, o sea, se habían ido y dejaron a los piratas con la casa. Él no se dio cuenta hasta que como que golpeó a alguien en la pierna y el loro de Silver empezó a gritar. Y ahí fue cuando Silver despertó y descubrió que Jim Hawkins estaba en la casa, como un infiltrado más o menos. Siguiente, trato con Silver. Ellos empiezan a disparar, ellos empiezan a discutir y entonces Silver quiere llegar a un acuerdo con Jim y le dijo que como sus amigos ya no lo querían con él y que no les importaba si él volvía o no, le propuso que o hacía su propio bando o se unía a ellos porque no tenía otra opción, porque ya sus amigos nadie lo quería, no lo querían. Entonces finalmente Jim empieza a hablar y dice que a él no le importaba si lo mataban o no, pero si no lo mataban, en la pena de muerte, cuando ellos llegaran a la justicia, pues él los iba a defender con lo que más pudiera. Y entonces se empiezan a unir y se unen en lo que empieza la Marca Negra. La Marca Negra, los compañeros de Silver empiezan como a discutir sobre este acuerdo al cual llegaron y entonces se reúnen y llegan a un acuerdo, el cual es la Marca Negra. La Marca Negra era como un papelito, un papel rasgado de la Biblia que decía por el otro lado destituido. Entonces finalmente Silver se queda con su puesto y se terminan uniendo. Unidad. Como ya dije en el pasado, se terminan uniendo pues porque Jim no tenía otra opción y pues Silver se había unido a él. Entonces, al siguiente día, ellos se decidieron en buscar el tesoro que estaba escondido en esa isla. Se decidieron a encontrar el tesoro, pero cuando ya estaban muy cerca, Jim se encontró con 3 de sus compañeros, el doctor, Gray y Ben Gunn, que supuestamente estaba desaparecido. Entonces ahí se forman 2 bandos, uno que es de los compañeros de Silver y el otro que es Silver, Jim Hawkins, el doctor, Ben Gunn y Gray. Finalmente el bando de Silver termina ganando, pues porque el otro bando solo eran 3 y ellos eran 5. Y pues los dejan en la isla y ellos terminan ganando.
ellos terminan ganando. Después se encuentran con el capitán Smollett y otros dos de sus compañeros. Y también se encuentran con 700.000 libras. 700.000 libras. Finalmente se reparten el dinero y ahí se termina el libro. La moraleja que yo saqué del cuento es que si tú no te rindes y haces las cosas con ganas así como lo hizo Jim Hawkins, puedes llegar muy lejos, como a encontrar un tesoro que era muy valioso y que lo haría muy rico. Y listo.